A medida que la violencia, el conflicto y la mala sangre entre varias naciones extranjeras, los nativos americanos y los colonos, estallaron en la frontera occidental, también lo hicieron las batallas coordinadas entre cada lado. Algunas de las guerras y batallas más famosas ocurrieron en el oeste americano, como la Revolución de Texas, la Batalla de Little Bighorn y la Guerra de Nube Roja, solo por nombrar algunas. Sin embargo, más allá de estos enormes conflictos y campos de batalla cubiertos de sangre, había conflictos mucho más pequeños que no caben en los libros de texto de hoy en día. La verdad del asunto era que había tantas guerras en miniatura y tensiones sin resolver, que tomaría miles de páginas de texto intentar resumir cada uno de los conflictos que existían en la frontera. Por lo tanto, para dar sentido a estas luchas más pequeñas y descubrir los fascinantes eventos que llevaron a tal caos, aquí está el primero de una serie de ensayos que analizan las batallas del salvaje oeste, de las que probablemente no hayas oído hablar. Las raíces de la Gran Redada de 1840 se adentran más en la historia de Texas y su relación con la tribu comanche de nativos americanos. El catalizador del conflicto llegó a principios de ese año, el 19 de marzo de 1840, y fue una batalla llena de derramamiento de sangre en sí misma. Los historiadores la llaman la lucha de la Casa del Consejo. El día en cuestión, 33 jefes de varias bandas comanche llegaron a San Antonio, parte de lo que entonces se conocía como la República de Texas, y no un miembro oficial de los Estados Unidos. La República de Texas había organizado una conferencia de paz con estos 33 jefes, ofreciendo un intercambio de rehenes blancos por un alto al enfrentamiento entre colonos y nativos americanos. Aunque los jefes comanches solo trajeron consigo un único rehén, que resultó ser la joven Matilda Lockhart, de 16 años, la República de Texas no cumplió nada de su parte del trato. Esto fue incluso después de que los jefes comanche informaron a los texanos que los otros rehenes estaban en manos de bandas externas de Comanche y solo serían devueltos después de que se prometieran los intercambios adicionales. En lugar de continuar la conferencia de paz o iniciar más conversaciones comerciales, los funcionarios de Texas reunieron a los 33 jefes, junto con los 32 miembros de sus respectivas familias, y los encarcelaron sin previo aviso. Los comanches se opusieron y lucharon contra la República de Texas, negándose a participar en sus planes. Sin embargo, para este punto ya era demasiado tarde. Después de que uno de los miembros de los comanche disparó una flecha a un tejano armado, desatando el caos total. Una vez asentado el polvo, 35 comanche fueron asesinados, incluyendo 2 mujeres y 3 niños. Solo 7 tejanos murieron, y apresaron a los 29 comanches restantes contra su voluntad. Al día siguiente, se liberó a una sola mujer comanche de vuelta al campamento de su tribu, donde transmitió el mensaje de que el resto de los prisioneros comanche serían liberados si y cuando los prisioneros tejanos fueran liberados. La actualización también llegó con la noticia de la pelea en la Casa del Consejo que se cobró la vida de 35 comanche y reveló la deslealtad que había mostrado la República de Texas. Como resultado, los guerreros regresaron a San Antonio con la esperanza de luchar contra los tejanos, pero los tejanos no lucharían, y pidieron a los comanches que observaran la tregua de 12 días que acababan de instalar. Los comanches, sintiendo que otra traición era inminente, no mantuvieron tal tregua, e instead mataron a los 16 rehenes restantes que tenían de los tejanos, enojados y rencorosos de que su parte del tratado de paz fue deliberadamente ignorada. Creían que los tejanos no debían quedar impunes por tal sabotaje. Finalmente, la noticia de la pelea en la Casa del Consejo y su violento reflejo de la República de Texas llegó a Buffalo Hump, el primer jefe de guerra principal de la banda penateca de Comanche. Buffalo Hump, como muchos de su tribu Comanche, consideró que la pelea en la Casa del Consejo fue la traición definitiva y el límite de su complacencia, y la de su tribu con los funcionarios de Texas. Durante los siguientes meses, Buffalo Hump viajó por la mayoría de las tierras Comanche del sur hasta los campamentos penateca. Allí,
Habló con el segundo y tercer jefes de guerra, Lobo Amarillo y Santa Ana, respectivamente. Juntos, los tres jefes de guerra decidieron que el curso de acción más apropiado era vengarse de la República de Texas y de aquellos que dieron la espalda a los Comanche. Buffalo Hump fue el primero en sugerir formar un grupo de incursión y descender sobre todos los asentamientos de Texas, entre San Antonio y Bastrop, serio acerca de hacer conocer su ira y descontento a todos los que les hicieron mal. Para julio de 1840, el grupo de incursión estaba casi completo. Habían acumulado más de 400 guerreros comprometidos a realizar incursiones, así como un adicional de 500 mujeres y niños para ayudar a mantener sus campamentos de viaje y hacer el trabajo que los hombres normalmente manejarían. No solo eso, sino que el grupo de incursión del jefe de guerra era diverso e incluían a muchos miembros de varias divisiones Comanche, además de las diferentes bandas y grupos familiares representados por los guerreros. Comenzando en las llanuras del oeste de Texas, Buffalo Hump y compañía comenzaron su viaje hacia el extremo más lejano del futuro estado de la Estrella Solitaria, donde los asentamientos poblados se encontraban en la oscuridad, ignorantes de los problemas que pronto llamarían a su puerta. Después de un par de semanas de viaje hacia el centro de Texas, el grupo de incursión Comanche liderado por Buffalo Hump, Yellow Wolf y Santa Ana llegó a las afueras de Victoria, Texas, el 6 de agosto de 1840. En ese momento, Victoria tenía menos de 20 años, después de haber sido fundada en 1824, en honor al primer presidente de la República de México. En ese momento, solo vivían unas pocas cientos de personas en Victoria, y ninguno de ellos esperaba algún tipo de ataque a medida que llegaban los días perros del verano. Lamentablemente para los victorianos, su falta de sospecha en ese entonces era justificada. Unos días antes de la llegada de los Comanches, algunos compañeros Rangers que habían estado explorando el centro de Texas estaban al tanto de una gran fiesta de guerra que atravesaba las llanuras abiertas. Su camino se dirigía directamente a los asentamientos más pequeños del oeste de Texas. Como resultado, los Rangers se retrasaron un día o dos y comenzaron a seguir a la fiesta de incursión de los Comanches, asegurándose de que los nativos americanos no pudieran detectarlos y proteger a los ciudadanos desprevenidos tanto tiempo como pudieran. Lo que los Rangers no prepararon fue la división de la fiesta de incursión en dos grupos. El primer grupo se quedó en el campamento con las mujeres y niños, mientras el segundo, de cientos de guerreros montados, fue hacia Victoria. Para ese momento, los Rangers aún no habían llegado al pueblo para alertar a los ciudadanos sobre los invasores Comanche, lo que los dejaba vulnerables. La noche del 6 de agosto los guerreros probaron completamente esta vulnerabilidad. Minutos después de que los Comanches llegaran a Victoria, el infierno se desató en las calles. De los ciudadanos, se encerraron en sus casas o tiendas, barricando las puertas contra cualquier visitante violento. Al final, no todos los residentes de Victoria pudieron evitar el tumulto a manos de los Comanche. 12 ciudadanos fueron asesinados antes de que una lluvia de disparos cayera sobre el grupo de asalto. Cuando los guerreros Comanche notaron que los disparos caían desde los edificios de segundo y tercer piso, reunieron a las tropas que les quedaban y salieron de la ciudad tan rápido como habían llegado. Tras el incidente, Victoria, Texas, se salvó en gran medida de daños extremos. Los Comanches planearon inicialmente atacar solo las ciudades costeras, ya que era más sencillo saquear caballos y otros objetos valiosos en estos lugares, donde la seguridad era más laxa que en el centro de Texas. El ataque en Victoria fue tan mortal, solo debido al ataque sorpresa realizado por una fracción del total del grupo de ataque Comanche. Si los Texas Rangers hubieran alertado a los ciudadanos del ataque, o si los Comanches no hubieran cambiado su ruta, los resultados habrían sido muy distintos. Sin embargo, los Comanches continuaron hacia el sureste sin problemas, volviendo a centrarse en los asentamientos costeros a lo largo del gran ataque. El 6 de agosto por la noche, Buffalo Hump y sus guerreros acamparon en Spring Creek, con su objetivo, Linville, a la vista.
La mañana siguiente, el 7 de agosto de 1840, Buffalo Hump lideró al grupo hasta Placido Creek, cerca del actual Placido, Texas, donde volverían a montar el campamento. Esta vez seleccionaron un tramo aislado del rancho que anteriormente pertenecía a Placido Benavides. Estaban a solo 12 millas de la ciudad de Linville, y sin los Rangers para advertirles de los peligros que acechaban, la gente allí no tenía idea de lo que se avecinaba. En las primeras horas de la mañana del 8 de agosto, los comanches formaron un círculo alrededor de Linville, garantizando que no habría escape antes de que comenzara el ataque. Linville, la segunda ciudad portuaria más grande de Texas, no fue un obstáculo para Buffalo Hump y sus enfadados tribales. Los comanches rodearon su objetivo y comenzaron las incursiones. Inmediatamente comenzaron a saquear algunas tiendas antes de pasar a las residencias personales, donde los residentes de Linville corrían intentando huir antes de ser asesinados. A medida que continuaba el saqueo, algunos ciudadanos de Linville se unieron para formar una estrategia defensiva. Sabiendo que no tenían la fuerza ni la artillería para contraatacar, los ciudadanos sabían que su única oportunidad de supervivencia era resistir a los comanches mientras estaban distraídos con el saqueo en curso. Uno de los ciudadanos sugirió que trasladaran a los habitantes del pueblo al agua justo frente a la costa, donde algunos botes y un gran velero estaban ocupados con la pesca del día. La sugerencia llegó después de que se dieron cuenta de que los comanches eran indios de las llanuras y no tenían experiencia en combate en aguas profundas. Después de llegar a un acuerdo de que establecer una cita en el agua era la única línea de acción, el resto de la población de Linville fue reunida y colocada en los diversos botes que salpicaban la bahía. William G. Marshall, capitán del goleta de tamaño medio, también abrió su barco a los fugitivos. Su barco estaba anclado a una profundidad inalcanzable para los comanches. Tras arribar a los barcos, los habitantes de Linville solo pudieron observar cómo el grupo de asalto incendiaba el poblado. Entre los saqueos, algunos de los guerreros salían de las casas con las ropas de cama y los sombreros de copa de los colonos, así como atando telas finas y ropa de cama a las espaldas de sus caballos, mientras era arrastrado por el barro. Al final, Linville solo enfrentó 3 bajas en medio del caos. Una de estas víctimas fue el oficial de aduanas en Linville, llamado Hugh Watts. Watts fue uno de los muchos que fueron llevados a la bahía después del ataque, pero esperó hasta el último segundo para regresar a casa para poder asegurar la reliquia familiar que había dejado atrás. Cuando tomó el reloj de oro de su habitación, los comanches lo asesinaron y secuestraron a su nueva esposa. La cuenta de muertos fue casi 4 cuando todo se dijo y se hizo, ya que el juez John Hayes de Linville se puso directamente en peligro esa fatídica tarde. Se había cansado de ver su ciudad arder a manos de los comanche, y llevó consigo un arma mientras corría de vuelta hacia la orilla, y comenzó a gritar a los guerreros comanche que vigilaban la playa. Según la leyenda, al juez solo le perdonaron la vida porque sus travesuras eran tan exageradas y caricaturescas, que los comanches pensaron que había perdido la razón, dejándolo vivir por lástima. De todos modos, es bueno que lo hicieran, porque la pistola que el juez Hayes había agarrado estaba sin ninguna munición. Al final de la tarde, los saqueadores habían completado su pillaje, empacando lo que no quemaron o destruyeron. $300,000 en mercancías de comercio desde Nueva Orleans, en ruta hacia Austin, fueron robadas o dañadas, y la mayoría de lo que constituía el centro de Linville fue arrasado hasta el suelo. En pocas horas, los comanche dejaron el punto cero y partieron, mientras los ex-residentes de Linville miraban sus medios de vida, agrupados en montones humeantes por la tierra. El daño fue tan grande que la ciudad nunca se reconstruiría, y sus residentes se vieron obligados a desplazarse por la costa y el centro de Texas a partir de entonces, estableciéndose principalmente en Port Lavaca. En los 3 días posteriores al saqueo de Linville, el grupo de incursión comanche acampó para reagruparse y ajustarse al enorme botín y suministros tomados de las 2 incursiones previas. Su mayor problema vino en forma de mulas, que eran animales más lentos que obligaron a los comanches a cambiar sus estrategias de guerra.
Usualmente, abandonarían el campo de batalla o la incursión lo más rápido posible a caballo, simplemente siendo más veloces que su oponente. Con cientos de mulas cargadas transportando materiales pesados, este tipo de retirada era imposible, y los movimientos de los comanches fueron mucho más metódicos a partir de entonces. Por supuesto, esto no disuadió a Buffalo Hump y compañía de seguir adelante, y a pesar de su recién descubierta letargia, los comanches estaban decididos a seguir vengándose por la traición de los funcionarios de Texas en San Antonio. Afortunadamente para la República de Texas, el lento avance de los comanches trabajó a favor de los Rangers en persecución. Incluso con la locura que había ocurrido en Linville, los Rangers aún no podían lanzar un ataque contra los comanches debido a su gran tamaño. Los Rangers no cabalgaban a toda velocidad hacia Texas, pero podían organizar un frente más adecuado. En las horas después de que Linville cayó, cada compañía de Rangers estacionada en el este y centro de Texas fue convocada a petición de Matthew Caldwell y Ed Burleson. Junto con los Rangers había innumerables voluntarios y exmilitares, todos armados y motivados para contraatacar a los comanches y poner fin a las incursiones. El nuevo grupo de Rangers y milicias vigiló a los comanches hasta que finalmente contactaron el 12 de agosto. El primer disparo ocurrió en las llanuras de Texas, cerca del arroyo Plum. Estaba a solo 25 millas al sur de Austin, cerca de la ciudad actual de Lockhart. Rápidamente, la batalla se transformó en un tiroteo móvil. Los comanches ya sabían que sus comidas de paquete podrían causar problemas potenciales, y la llegada de los Texas Rangers fue prácticamente una confirmación. Por lo tanto, los comanches volvieron su mirada hacia el suroeste, intentando huir hacia el llano estacado más cerca de Comancheria. En el proceso, dejaron ir la mayoría de sus comidas empaquetadas y grandes cantidades de productos secos que no pudieron salvar. El grupo comanche también dejó atrás objetos más grandes, como espejos e ingestibles innecesarios como el licor. Después de que cesaron los combates, los Rangers recuperaron más de 100 caballos y mulas, además de una cantidad no revelada de lingotes de plata que fueron saqueados por primera vez en Linville. Después del ataque, la República de Texas afirmó haber matado a 87 miembros del grupo de incursión, pero solo se recuperaron 12 cuerpos Buffalo Hump, y sus hombres probablemente se llevaron los demás de regreso a Comancheria. A pesar de la desventaja numérica de al menos 200 hombres, los Rangers solo perdieron 11 soldados. Cuando los comanches regresaron a su territorio, habían saqueado con éxito más de $500,000 en suministros y ganado de los texanos. Sin embargo, sabían que no podrían repetir un golpe así. La traición de la República aún dolía, pero su contraataque continuo tendría que esperar hasta que se despejara el humo de Plum Creek. A pesar de su gran botín, los Texas Rangers no persiguieron al grupo de asalto. Según informes, solo les importaba realmente el lingote de plata robado, y centraron sus esfuerzos en devolver una parte de la plata a las víctimas del asalto y a sus legítimos propietarios. Después del gran asalto de 1840, la compañía Buffalo Hump siguió asaltando asentamientos blancos hasta 1856. El asalto de 1840 en sí también pasaría a la historia como el evento de este tipo más grande realizado por cualquier tribu nativa americana contra los colonos blancos en la historia de los Estados Unidos. Fue una de las pocas veces que una batalla resultó en una victoria indígena, y representa tan perfectamente la relación entre Comanchería y la República de Texas a mediados del siglo XIX.